Por favor, busque en el Nuevo Testamento de su Biblia la epístola a Tito. Después de un momento leeremos algunos versículos. ¿Qué es la verdadera masculinidad? Bueno, eso ya lo hemos estudiado anteriormente. Hoy hablaré acerca de la femineidad y su verdadera valía, al hablar de los valores familiares. Bien, busque Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por favor, señoras y señoritas, pongan atención a la palabra acuerdo. ¿Alguna vez alguien les ha dicho que el vestido que llevaba puesto estaba de acuerdo con usted? Y aunque no es frecuente escuchar cosas así, lo único que le estaban diciendo es que ese vestido le quedaba, le sentaba muy bien. Y aquí Pablo está haciendo referencia a algo que realza la sana doctrina. Veamos ahora el verso 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La idea es la misma, pero la palabra adornen en el original es cosméticos, algo con lo cual embellecerse. O sea, es la palabra de Dios la que puede hacer las cosas atractivas y hermosas. Y ya que mencioné la palabra cosméticos, permítame decir algo al respecto. De vez en cuando algunas mujeres me preguntan si es pecado el usar cosméticos. No lo creo. De hecho, en algunos casos, creo que es un pecado si no los utilizan. Pero hay que tener cuidado para no exagerar. Algunas mujeres pesan 20 libras más después del maquillaje y dan la impresión de que se han puesto una careta sobre su rostro. Amigas, que no se les vaya la mano con esto del maquillaje. Pero no voy a hablar acerca de su rostro físico, sino del estilo de vida que adorna la palabra de Dios y que trae genuina belleza a su hogar. Sigamos leyendo el verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Escuche lo siguiente. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En la actualidad parece que el barco del matrimonio ha perdido sus amarras y está sin anclas, sin brújula, sin timón, en una oscura noche tormentosa, a un paso de zozobrar. Y los hogares como Dios los diseñó y que una vez fueron el fundamento de nuestra nación, están rápidamente desapareciendo en el horizonte del modernismo y de la mundanalidad, lo cual constituye un verdadero desastre nacional. Y no es que la gente no sepa lo que debe hacer. No es que la gente no sepa lo que debe saber tampoco. Estamos navegando en un barco que se hunde en el mar de la información. Hay seminarios y conferencias y encuentros y retiros al por mayor, pero no estamos aprendiendo nada porque no estamos utilizando la palabra de Dios. Satanás ha sacado toda la artillería del infierno contra el hogar. Inmoralidad, adulterio, fornicación, homosexualidad, abortos, esterilización, liberación femenina, delincuencia juvenil, crímenes, rebelión espiritual, promiscuidad sexual, son cosas nacidas en el infierno. Y todo esto está apuntado contra el hogar para tratar de hundir el barco del matrimonio. Escúcheme, Dios tiene un plan. Y aquí hay 3 cosas que deseo que usted aprenda acerca de los caminos de Dios para la mujer. Primero, la herencia que ella deja. Segundo, el amor que ella aprende. Y tercero, la vida que ella debe vivir. Primero, la herencia que ella deja. Desde el verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes. El apóstol está diciendo aquí que las ancianas tienen un ministerio dado por Dios y que es el enseñar a las mujeres jóvenes. Esta es la herencia que ellas dejarán, enseñar a las mujeres jóvenes. Ese es el plan de Dios. Esta enseñanza no es primordialmente desde el púlpito, sino que las ancianas, las abuelitas, por así decirlo, deben enseñar a las mujeres jóvenes. Esta responsabilidad no es para los ancianos, pero note lo que Pablo dice acerca de ellos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Mis amigos, no hay nada más honorable y hermoso que un anciano o anciana piadosos. La Biblia dice que las canas son la corona y la gloria de los ancianos, y que los ancianos son la gloria de sus hijos y de sus nietos. Pero asimismo, no hay nada más feo y penoso que un anciano que no conoce a Dios. Ancianos cuyos ojos son ascuas de lujuria, sus bocas son como alcantarillas y en sus mentes solo tienen basura. La única cosa que a ellos les queda por delante es un hueco en la tierra, y se vuelven malos e insufribles mientras más viejos se vuelven. ¿Conoce usted a ancianos así? Que Dios tenga misericordia de ellos. ¡Qué contraste con un sereno, atractivo anciano que ha caminado con Dios y está lleno de belleza interior, de dignidad, de valor y de gracia! Pero pongamos nuestra atención en el verso 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. En el original, este versículo conlleva la idea de santidad en el comportamiento. Literalmente infiere que debe tener una fragancia de santidad. Este es el cuadro del sacerdote que ha entrado en el santuario para ministrar y cuando sale, el suave y dulce perfume del incienso está en sus ropas. Y las demás personas, al oler esa fragancia, dicen, estuvo en el lugar santo. ¿Ha conocido o conoce a mujeres que tienen aroma de santidad? Deben ser santas en su comportamiento, no calumniadoras. ¿Sabía usted que el diablo es el más grande de los calumniadores? Mujeres, si a ustedes les gusta la chismografía, se volverá peor con el paso del tiempo, a menos que usted haga algo al respecto ahora mismo. El chisme es una enfermedad que empeora con el paso de los años. El distintivo de los chismosos es que no creen que sean chismosos y que el chisme que difunden a los cuatro vientos son verdades que solo ellos conocen. Un domingo, una señora muy chismosa se acercó donde el pastor y le dijo, Pastor, quiero poner mi lengua en el altar de Dios. Y el pastor, que la conocía muy bien, le dijo, hermana, nuestro altar es esta plataforma que solo tiene 10 metros de largo, pero si usted quiere hacer la prueba. Y pienso en el caso de otra mujer que tenía dificultades, pensando acerca del cielo y dijo, ¿cómo me voy a poner mi manto blanco sobre las alas? Y el pastor le dijo, eso no debe preocuparle. Lo que sí debe preocuparle es cómo se pondrá el sombrero rojo sobre los cuernos. Recuerde que cuando calumnia, cuando desparrama chismes, usted está haciendo la obra del diablo. Hay que ser santos en nuestro comportamiento. Y cuando el apóstol dice, no esclavas del vino, sencillamente está diciendo que no debe ser adicta a nada. Y esto incluye licores, cigarrillos, píldoras y pastillas para cuanta enfermedad real o imaginaria tenga. No deje que nada le esclavice. No desarrolle adicciones por nada. Pero lo más importante que Pablo dice a las ancianas está en el verso 4.
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Quiénes enseñan a las mujeres jóvenes hoy en día? Piénselo. Recuerdo que cuando estábamos en el colegio, la señorita con la cual me casé tomó un curso de economía doméstica. Creo que ya no enseñan cosas así en los colegios modernos. Por eso tenemos una generación de jovencitas que no saben ni siquiera las cosas básicas del hogar. Algunas ni siquiera saben cómo hervir agua. Y otras lo único que saben hacer son cubitos de hielo que se derriten en la boca. Pero en general no saben hacer nada. Y lo que los hogares necesitan urgentemente son madres y abuelas piadosas dispuestas a enseñar a las mujeres jóvenes. ¿Quién les está enseñando? Las famosas mujeres de la televisión que saben mucho de maquillaje, de modas, de estilos de vida inmorales, pero muy poco o nada de virtud, de habilidades hogareñas, del cuidado y embellecimiento de la casa y del respeto a sus esposos. ¿Piensa usted que las universidades les enseñan a cómo ser buenas amas de casa? No. Más bien les enseñan todo lo contrario, que se rebelen contra los esposos, que no se esclavicen en la casa, que no tengan hijos, porque más importante que los hijos es la profesión que tiene o que ambicionan. El más extraordinario ministerio que una mujer de edad puede tener es el enseñar, el discipular a las mujeres jóvenes. Ahora, esto no lo digo yo porque soy muy inteligente, sino porque así lo dice Dios en su palabra. Si no lo hacen, desobedecen a Dios y se pierden una gran bendición. Amiga, si usted es como una de esas madres de Israel, si tiene la valentía de admitir que es una mujer de edad y que por largos años ha caminado en los caminos de Dios, entonces usted es una mujer piadosa con la experiencia necesaria para enseñar a las jóvenes mujeres y madres. Desarrolle ese su ministerio dentro de su iglesia o en su propio hogar. El legado, la herencia que ella deja en la vida de sus hijas o de mujeres jóvenes no es académico, sino práctico y real. Y de alguna manera debemos reconquistar a esta joven generación y enseñarles el casi ya perdido arte de la economía doméstica. Segundo, el amor que ella aprende. ¿Qué es lo que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes? Leámoslo. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esta es la clase de amor que deben aprender. Y es la palabra de Dios la que dice que las mujeres jóvenes necesitan que se les enseñe a amar a sus maridos y a sus hijos. Veamos por un momento esto de amar a los hijos. En nuestra época tenemos una generación de madres que no aman a sus hijos como deben amarlos. Tanto que algunas mujeres matan a sus hijos mientras están en su vientre. En nuestros días, el vientre materno se ha convertido en el lugar más peligroso para los bebecitos. Y hay que enseñar a las jovencitas que eso es absolutamente malo. Se les debe enseñar que deben amar a sus hijos antes de que nazcan y deben amarlos después de que nazcan. Ahora, ¿cómo se ama a un niño o a una niña? Primero, diciéndoles que se les ama. No se canse de decirles que les ama. Pero no solo debe decirles que les ama, sino que en segundo lugar debe acariciarlos constantemente. Que ellos sientan su calor y su ternura en sus manos. No sea mezquina con sus abrazos. Y que sean abrazos fuertes, prolongados, significativos. En tercer lugar, dígales, déjeles saber en todas las formas posibles que les ama. Los hijos nunca son una carga, son una bendición.
El Salmo 127:3 dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Al estudiar la vida de las mujeres en las páginas bíblicas, vemos que si no tenían hijos, se quebrantaban de corazón. En nuestros países muchas mujeres quieren tener hijos, pero no pueden, por diferentes razones. Pero piensen aquellas que pudiendo no quieren tenerlos, o aquellas que, habiéndolos concebido, los abortan por conveniencia egoísta y personal. Sara, en la Biblia, fue estéril hasta los 90 años de edad, y Dios realizó un milagro en ella y dio a luz a Isaac. Raquel imploró a Dios diciéndole: «Oh Dios, dame un hijo o me muero». Dios escuchó su oración y nació José, que llegó a ser un hombre importante e influyente en una nación pagana. La esposa de Manoa suplicó por un hijo y Dios le dio uno, Sansón, que llegó a ser juez en Israel. Ruth oró a Dios por un hijo y tuvo a Obed, abuelo del rey David, de cuyo linaje descendería el Señor Jesucristo. Elizabeth era totalmente adulta y presumiblemente estéril, pero oró a Dios por un hijo y nació Juan el Bautista. Ana entró en el santuario de Dios y oró, suplicó y lloró para que Dios le bendijera con un hijo, y dio a luz a Samuel, que llegó a ser uno de los más grandes profetas de Israel. Todos estos hombres extraordinarios nacieron como la respuesta de Dios a las oraciones de sus madres. En la actualidad le pedimos a Dios que nos dé una cura contra el cáncer, una cura para el SIDA, y que nos ayude a solucionar nuestros problemas. ¿Cómo sabemos que cuando se mata a un bebé en el vientre de una madre, no se está matando a quien posiblemente traía la respuesta para el cáncer, o el SIDA, o cualquier otra plaga que aflija a la humanidad? Piénselo. Ahora, suponga que esas madres que oraron a Dios para que les diera un hijo, no lo hubieran hecho por considerar que los hijos son una verdadera carga o un estorbo para su libertad femenina. ¿Qué si hubieran abortado a sus bebecitos? ¿Qué si no hubieran estado dispuestas a ser instrumentos de Dios al traer a esos hijos al mundo? La Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Si usted es una madre que tiene al Señor Jesucristo en su vida, estoy seguro que considera a sus hijos como una bendición de Dios. Por medio de los libros que he leído y por lo que hasta ahora he aprendido como padre y como abuelo, sé con certeza lo siguiente: un padre puede tener influencia sobre sus hijos, pero es la madre la que causa en ellos la más grande impresión. Las mujeres de más edad, las abuelitas, son las que deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Así como la Biblia manda a los esposos a que amen a sus esposas, detrás de cada mandamiento de Dios está el poder de Dios para cumplir con ese mandamiento. ¿Cómo debemos cumplirlo? Aprendamos a hacerlo no mirando las telenovelas o leyendo psicología cursi, en donde lo único que se ve y de lo único que se habla, como si fuera la cosa más normal del mundo, es de adulterio, incesto, homosexualidad, violación, divorcio, abortos. Deje de mirar esa basura. Recuerde que mientras más basura ponemos en nuestra mente, más sucia estará nuestra vida. Esposas, amen a sus esposos. Dios no le ha puesto para que sea la conciencia de su esposo. Al respecto, alguna vez la hermana Ruth Graham, esposa del doctor Billy Graham, dijo: mi responsabilidad es amar a mi esposo. La responsabilidad de Dios es hacer de él un hombre bueno. Mi amiga, aprenda a amar a su esposo, aunque eso ahora le parezca a usted una misión imposible.
No se casó con él porque lo amaba. Piénselo. ¿Cómo una mujer casada debe vivir su vida? Veamos Tito 2:5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si hay en la Biblia una frase más políticamente incorrecta, es esta. Y muchas personas en el mundo secular, y algunas aún en el mundo religioso, tendrían mucho gusto en hacerme desaparecer por haber citado ese versículo. Pero recuerde, yo solo soy el mensajero. Y lo que leí fue directamente de la palabra de Dios. Y si a usted no le gusta lo que leí, por favor no argumente conmigo, hágalo con Dios, si es que puede y se atreve a hacerlo. Es la palabra de Dios la que dice cómo ella debe vivir. Primero, ella debe ser discreta, lo cual significa que debe ser seria, sensible, con buen sentido común, que entiende lo que es comprar, lo que es nutrición, lo que es decoración, lo que es ejercicios físicos. Es una mujer que usa su cerebro. Es por eso que la Biblia dice, el que haya esposa, haya el bien. Y en lo que tiene que ver con la relación con su esposo, Proverbios 32:12 dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. En segundo lugar, deben ser castas o puras, modeladas a la antigua en esto de la pureza. La Biblia enseña pureza prematrimonial y fidelidad postmatrimonial. En nuestros días, hablar de virginidad tanto en el hombre como en la mujer es para que los demás se escandalicen y lo miren a uno como si fuera un pervertido o una pervertida. La palabra de Dios demanda pureza en hombres y mujeres. Hombres, manténganse puros para aquella que será su esposa. Mujeres, manténganse puras para aquel que será su esposo. E independientemente de lo que la sociedad actual diga o la presión de sus amigos, no se avergüencen de llegar vírgenes al altar matrimonial. La promiscuidad sexual jamás ha sido ni será sinónimo de pureza. El plan de Dios para el matrimonio es un hombre casado con una mujer hasta que la muerte los separe. ¿Cómo será enseñado esto? ¿Cuál es el plan de Dios para la educación sexual? Son las mujeres ancianas las que deben enseñar a las mujeres jóvenes y son los ancianos los que deben enseñar a los jovencitos. ¿Cómo nuestros jóvenes podrían aprender educación sexual en colegios o universidades que no tienen ningún fundamento moral bíblico y que se burlan de los valores cristianos? Una educación sexual amoral nunca dará buenos resultados y solamente causará daño. Y muchos dicen, bueno, los jóvenes de todas maneras van a fornicar, así que es mejor enseñarles cómo. ¡Qué filosofía más degradante! Hace algún tiempo leí en uno de los periódicos locales un artículo del cual voy a leer solo un fragmento. Dice, es un razonamiento perverso el arguir, como muchos lo hacen, que como la actividad sexual entre los jóvenes es un hecho real, debe ser aceptada y se le debe proveer aprobación implícita, incluyendo la educación sexual como materia de enseñanza en los centros educativos. Y quien escribió este artículo añade lo siguiente: el que los jóvenes roben carros también es un hecho de la vida. Si aplicamos el mismo silogismo a esta situación, tendríamos que abandonar nuestra actitud hipócrita al decir que robar carros es malo. Así que, ¿por qué no enseñamos como materia escolar o colegial cómo robar carros? Después de todo, ese también es un hecho real de la vida de los jóvenes. Y no dejemos de ver otro hecho real de la vida, cómo los jóvenes abusan de los licores y las drogas. ¿Por qué no quitarnos todo el camuflaje moral en esas cosas también?
Podríamos expandir nuestros conocimientos y currículums, enriqueciendo así el estándar de los cursos en química y tener cursos de química avanzada y mejorada. Eso nos evitaría un sinnúmero de problemas. Y una vez que nos sacudamos de las amarras restrictivas de la razón, la moralidad y de una conciencia que debe dar cuentas, entonces, virtualmente, no habrá límites a cuán progresistas podemos llegar a ser. Bueno, mi admiración y respaldo para la valiente persona que escribió ese artículo. Hay una norma fija de lo bueno y lo malo, y cuando una persona, sea político, educador o religioso, se levanta y habla de defender valores, usted tiene el derecho y la responsabilidad de preguntar, ¿los valores de quién? Los inmorales, para quienes la única regla es que no existe ninguna regla moral o universal, no pueden levantarse a dar lecciones de moralidad, a menos que sea para enseñar su moralidad relativa, que tratan de convertirla en moralidad colectiva. La Biblia dice que las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes. Les deben enseñar a ser prudentes o discretas, castas o puras, y en tercer lugar, a ser cuidadosas de sus casas. Esto no significa que deben estar siempre metidas en sus casas sin ir a ningún lugar. Esta expresión, cuidadosas de sus casas, proviene de dos palabras que significan trabajar en casa. En la actualidad diríamos quehaceres domésticos. Los quehaceres domésticos es una ocupación aprobada por Dios. Anote 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y pregunto, ¿qué hay de malo con eso? Todo en nuestra moderna sociedad nos dice que eso está pasado de moda, que es anticuado, que es equivocado. Que una mujer se denigra si se casa, tiene hijos y cuida de su casa. Note que el versículo dice, gobiernen su casa. Ella debe ser la reina en el hogar. No existe más alto llamado ni más sublime carrera. Y algunos estarán pensando que yo digo todo esto porque tengo un trabajo estable y porque mi esposa no tiene que trabajar. Permítame decirle que yo estoy muy agradecido a Dios por el hecho de que mi esposa no tenga que trabajar fuera del hogar, porque tiene más que suficiente trabajo dentro del hogar. Pero cuando nos casamos, éramos muy jóvenes. Ella tenía 18 años y yo 20. Pero habíamos sido enamorados por largo tiempo. Ambos conocíamos al Señor Jesucristo, amábamos a Dios. Yo sabía que Dios me había llamado al ministerio de la predicación de su palabra, y eso es lo que estaba estudiando. Y mientras estudiaba, también trabajaba para pagar mis estudios. Mi papá fue un hombre bueno y piadoso, pero no pudo ayudarme financieramente en mis estudios. Así que trabajé durante mis 8 años de estudio. Mi esposa, en ese sentido, nunca trabajó. Y comenzamos a tener una familia porque así lo quisimos. Pero permítame decirle algo. Hubo momentos en que no tuvimos absolutamente nada, pero nunca nos faltó nada. Gracias a Dios. Ahora, esto no significa que la mujer no puede trabajar fuera del hogar. En Proverbios 31, leemos de esa mujer, esposa y madre, que entre sus actividades tenía el viajar y hacer negocios. Sabía de agricultura y textiles, era generosa y se preocupaba por el bienestar aún de sus siervos. Pero escuche, jamás descuidó sus responsabilidades hogareñas. Mi amiga, sea que usted trabaje o no fuera de su casa, la pregunta clave es, ¿ayuda eso a su familia o pone en peligro a su familia? El apóstol dice que las ancianas no solo deben enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas y cuidadosas de sus casas, sino que también deben ser buenas.
Esta palabra literalmente significa tener un corazón bondadoso, ser moralmente rectas, tener siempre palabras edificantes. Cada hogar necesita tener una cabeza y un corazón. El marido es la cabeza del hogar, la esposa es el corazón del hogar. Por último, note la segunda parte del verso 5 de Tito, capítulo 2. Sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, maridos, escuchen. Ser la cabeza del hogar no significa ser un dictador, sino más bien ser el líder amoroso de su hogar. Debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Debe estar listo a dar su vida por ella, así como Cristo dio su vida por nosotros. Sujeción de ninguna manera significa subyugación. Busque Efesios 5, los versos 22 y 23. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Esto nada tiene que ver con igualdad, de acuerdo a cómo se la enseña en nuestros días. Hombres y mujeres son iguales delante de Dios en el sentido de que ambos tienen el mismo valor delante de Dios. Pero en la época actual tenemos una generación de personas que están tratando de opacar la distinción entre hombres y mujeres. Y se olvidan de que Dios creó a un varón y a una hembra. En Cristo ya no hay judíos o griegos, esclavos o libres, hombres y mujeres. Pero el diablo, con el pretexto de hacer a hombres y mujeres iguales, trata de que sean lo mismo para destruir las diferencias dadas por Dios. Y una mujer que rechaza el plan de Dios en su vida, le puedo asegurar que tendrá que enfrentar tremendas dificultades. Primero, ella tendrá dificultades con Dios. Amiga, no piense que lo que estoy diciendo es un invento mío, porque no lo es. Estoy enseñando de la palabra de Dios. Estoy usando la Biblia y tratando de explicar su contenido. Si usted tiene un espíritu de rebeldía contra Dios y su palabra, tendrá dificultades con Dios. En segundo lugar, tendrá dificultades con su esposo, porque en vez de ser su complemento, será su competencia. Y ese no es el propósito de Dios. En tercer lugar, tendrá dificultades con sus hijos. Si no aprende a estar bajo autoridad, nunca podrá tener autoridad. Si usted no está bajo la autoridad de Dios, ¿cómo espera tener autoridad? Así que tendrá dificultades con sus hijos. Cuarto, tendrá dificultades con usted misma, porque sus más profundos instintos dados por Dios no serán realizados. Dios creó a los pájaros para volar y a los peces para nadar, y son felices haciendo aquello para lo cual Dios les ha capacitado. Cuando usted vea un pez en un árbol, primero tendrá un pez infeliz y luego un pez muerto. ¿No le parece? Ponga a un pájaro dentro del agua y primero tendrá un pájaro infeliz y luego un pájaro ahogado. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque no están en su elemento. Ni el agua para el pájaro, ni el árbol para el pez son sus elementos naturales. Y usted no tiene que ser súper inteligente para entender eso. Dios tiene un plan maravilloso, y si usted no cree que el plan de Dios es lo mejor para nuestra vida, solamente mire a nuestra sociedad actual. Desde que se está tratando de eliminar la palabra de Dios, y se alaba los progresos de la revolución sexual, y aceptamos como normales el libertinaje en todos los niveles. ¿Es esta la sociedad que Dios planificó y que Dios quiere? De ninguna manera. Dios tiene un plan maravilloso, y si todo lo demás fracasa, por favor, vuelva a leer el libro de instrucciones. ¿Cuándo comenzó todo esto del desbarajuste espiritual, moral y emocional? Cuando los seres humanos comenzaron a independizarse de Dios. Cuando decidieron que la moral de Dios era impositiva y comenzaron a practicar una moral relativa. Cuando decidieron que ya no necesitaban de Dios porque ellos mismos podrían ser dioses.
cuando decidieron que no necesitaban de un Salvador porque no había de qué salvarse, negando así la realidad del pecado. Mi amiga, mi amigo, usted necesita a Jesús. Todo lo que he dicho en este mensaje no tendrá ningún valor, ningún significado, si no hay la unción y la presencia de Dios en su corazón. Si usted aún no conoce al Señor Jesucristo, ¿por qué no hacer esa decisión ahora mismo? La puede hacer orando una sencilla oración que yo la voy a decir para que le sirva de guía. Use sus propias palabras, ore en voz alta o en voz baja, o silenciosamente si así lo prefiere. Dios no es sordo, e incluso ve y conoce las intenciones de su corazón. Ore y diga: querido Dios, sé que soy un pecador, que estoy perdido y que necesito ser perdonado y salvado. Vengo a suplicar tu gracia y misericordia. Señor Jesús, tú eres el Hijo de Dios y pagaste con tu propia vida en la cruz el precio de la culpa de mis pecados. Perdóname, límpiame, sáname, sálvame. Este mismo momento deposito toda mi confianza en ti para que vengas a mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Te entrego el control total de mi vida y ruego me ayudes a ser la clase de cristiano que tú quieres que sea. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti o de tu palabra, a pesar de las circunstancias y sin que me importen las consecuencias. Todo esto lo pido con gratitud en tu santo nombre. Amén. Quien quiera que usted sea y donde quiera que esté, si hizo esa decisión por Cristo, dice la Biblia que hay gran regocijo en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Nosotros deseamos ser parte de su gozo espiritual y por eso lo invito a que nos escriba contándonos acerca de su decisión. Su carta, que será de bendición y ánimo para nosotros, nos permitirá también el conocerle un poquito mejor y tener la oportunidad y privilegio de orar por usted y su decisión de ser un creyente en nuestro Señor Jesucristo.